Y vamos, por supuesto, a conversar de política esta semana que ha sido particularmente movida para el gobierno y también con muchas declaraciones, con cruce de problemas y también de decisiones en las coaliciones políticas. Ya nos acompaña acá en el estudio Rodrigo Arellano, vicedecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, David, por la invitación y encantado de estar acá. Y también está con nosotros Gloria de la Fuente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Gloria? Un gusto de tenerte acá en Vía Pública. Un gusto, Davor, un gusto, Rodrigo, estar con ustedes acá. Te saludo a la distancia, Gloria. Bueno, A la distancia. partamos comentando lo que ha sucedido. Estamos recién a martes y ya han sucedido muchas cosas en política y sobre todo en gestos que ha tenido la derecha política de nuestro país. Quiero partir con Gloria primero. ¿Por qué este golpe de la mesa que ha hecho la derecha durante esta semana? ¿A qué lo atribuyen? ¿Cómo lo leen ustedes que son expertos en estos temas? La verdad es que cuesta entenderlo, sobre todo en base a una campaña que se ganó en estas circunstancias para el rechazo, en base a una promesa, que era una promesa de iniciar un nuevo proceso constitucional. Se decía, esta constitución no nos gusta, pero en el fondo lo que queremos es, de todas maneras, iniciar un proceso constituyente porque estamos conscientes de que el plebiscito de entrada habilitó la necesidad y generó la necesidad de un nuevo proceso constitucional. Entonces, creo que, y espero, que la verdad es que se retomen esas conversaciones porque yo creo que aquí hay una oportunidad bien única para los partidos, que es la oportunidad básicamente de, siendo las instituciones con menor nivel de confianza en la ciudadanía, darle una respuesta institucional adecuada. Y eso supone, creo yo, Daor y Rodrigo, supone, entre otras cosas, generar consensos adecuados para que haya un itinerario claro. Yo creo que las certezas son muy importantes en esto. Vamos a cumplir en un poquito más de un mes 3 años del estallido social y por lo tanto sería un poco absurdo pensar que vamos a llegar a ese momento del estallido social sin una respuesta institucional respecto a lo que generó en el fondo todo este proceso. Rodrigo, ¿estas decisiones que ha tomado la derecha es un golpe de timón, un rebaraje al naipe o es un berrinche por las declaraciones de la ministra Camila Vallejo en el día de ayer? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que son varias cosas. En primer lugar, estamos en presencia de un proceso que por su naturaleza es complejo. Una negociación que como dice bien Gloria, tiene como destino un nuevo eventual proceso constitucional. Tiene su arista y tiene sus complejidades y por lo tanto no es no es de la noche a la mañana este acuerdo. Dos, yo creo que al gobierno también le ha faltado un poco de hacer una especie de mea culpa, ¿ah? Y en eso la derecha de alguna forma tiene un legítimo también llamado a decir, tenemos que partir esta discusión, pero partamos desde lo que pasó. Aquí hubo una derrota muy dura para lo que fue el gobierno, sobre todo su programa, su idea, y eso hasta el minuto yo al menos no lo he visto con la profundidad que creo que se requiere. Y me da la impresión que las declaraciones por tuit de la ministra Vallejos y de la ministra Carolina Toá, que habían dicho que iban a acompañar este proceso, pero finalmente lo que están haciendo es hacerse parte directa, estableciendo plazos y condiciones que no habían estado sobre la mesa. Lo dijo la senadora Rincón y el senador Walker, que nunca se habían hablado de listas de independientes, de pueblo originario. Toma un rol diferente. Y en ese sentido me parece que hay un sector que tiene legítimo derecho a decir, oye, paremos un poco, pongamos la pelota en el piso y empecemos a discutir en torno a condiciones nuevas, pero también hagamos un reconocimiento de que acá hay un derrotado, hay una opción una aspiración refundacional del país y por lo tanto discutamos sobre esas aristas. Ya. Y en ese sentido yo leo por eso de alguna forma este congelamiento, esta postergación de la derecha en las conversaciones. Ya. Gloria de la Fuente, ¿coincides con este punto? ¿Ha reflexionado poco el gobierno después de esta derrota contundente, 62% a favor del rechazo? A ver, yo creo que la reflexión es para todos. Lo primero es separar, por ejemplo, el programa. Yo ahí tengo un punto de diferencia con Rodrigo, separar el programa de gobierno propiamente tal, que apenas en diciembre triunfó con una cantidad importante de votos, de lo que significó rechazar el texto constitucional. Lo que estaba en juego en rigor era el texto constitucional y la confianza respecto a quién ofrecía mejores alternativas para continuar aquello, porque todo el mundo estaba de acuerdo en que efectivamente terminado el plebiscito de hace 2 semanas atrás, se iniciaba un nuevo proceso. Y lo que estaba en juego era quién daba más confianza. Claramente la alternativa del rechazo dio una confianza mucho mayor a la ciudadanía que la alternativa del apruebo respecto a qué es lo que seguía hacia adelante. Pero eso no tiene que ver, creo yo, con el programa de gobierno, que ganó en las urnas el año pasado, a fin de año, sino que más bien tiene que ver
con el rechazo a ese texto, probablemente también yo creo que eso es parte de la autocrítica que uno ha visto de quienes eran convencionales en algún minuto. ¿Ah? Yo creo que hubo un problema en el proceso también y probablemente las personas no solamente buscaron el propio texto, que tiene cosas buenas y cosas que probablemente son más Claro, vamos discutibles, a ver qué se no rescata finalmente. de lo que ocurrió con el proceso mismo. Y yo creo que esa reflexión también es importante. Y lo otro, también creo que es importante, para ponerlo sobre la mesa, es que, ojo, que la campaña del rechazo los protagonistas no fueron los líderes de los partidos políticos, pese a que es lógico que sean ahora los líderes de la negociación. Entonces también creo que es importante poner ahí el punto respecto a ese análisis que es necesario. Estamos frente además a una cantidad enorme de electores que nosotros no conocíamos y que van a significar un desafío en el futuro respecto a la democracia y los procesos electorales en el país. Entonces creo que la Gloria, reflexión, sí. ¿verdad?, debiera ser transversal. Sí, pero en lo que pasa hoy día al interior del Palacio de la Moneda, hay de alguna manera dos almas hoy día de cómo leer este derrotero que tiene que continuar, porque el presidente Gabriel Boric en su discurso post-plebiscito fue bastante claro en que esto quedaba en manos del Congreso. Y hemos visto en estas últimas horas declaraciones de la ministra Vallejo, de la ministra Toá, que dijo que ojalá esto esté listo antes de las fiestas patrias, algo que ya no va a ser. La ministra Analía Uriarte ha dicho durante esta jornada que van a acompañar el proceso, o sea, que van a estar allí en el meollo del asunto. Sí, yo tengo la impresión que es una buena cosa para el gobierno probablemente sea acompañar el proceso, poner, como lo ha dicho la ministra Analía Uriarte, las posibilidades, la garantía, apoyar, pero sí creo que efectivamente en estas circunstancias el protagonismo, en el fondo, quienes tienen que empezar a generar acuerdos y tomar decisiones es el Parlamento. Y por lo que decía hace un rato, no solamente porque en el fondo porque tienen que legislar en torno a esto, sino que porque hay una tremenda oportunidad. Y yo espero que como país no nos perdamos oportunidad, una tremenda oportunidad para que los partidos políticos reivindiquen su rol frente a la ciudadanía. Y para eso creo que un itinerario claro, antes del 18 de octubre, respecto a qué es lo que va a ocurrir, cómo se van a dar estas conversaciones, cuáles son los plazos, sobre qué término, creo que es muy importante como señal. Rodrigo, ¿está el ambiente para generar algún tipo de acuerdo? Ya no antes del 18 de septiembre, Gloria dice antes del 18 de octubre, que también es otra fecha simbólica. Gloria está pauteando ahí a los partidos. Me parece Espero que no, digamos, que no se lea así. Espero que no. No una idea, no más una idea. El rechazo ganó entre varias razones. Uno, el texto, como dice Gloria, un rechazo al texto, el rechazo al trabajo de los convencionales, pero también porque hubo un sector de centro, de sentido común, de centro izquierda, de centro derecha, que abrió espacios a una nueva posibilidad. El proceso que lideró senador Macaya, Jimena Rincón, ellos señalaron que en el fondo de esta forma no, pero dieron la posibilidad legítimamente en su oferta electoral a continuar de alguna forma el proceso. Y eso requiere reflexión, como dice Gloria, reflexión efectivamente con muchos actores. Y yo creo que justamente este aceleramiento que yo veo por parte del gobierno, de alguna forma complica esta conversación. Y me da la impresión que este aceleramiento está vinculado a la derrota que sufrió el gobierno en el plebiscito. Acelerar y cerrar este capítulo, en el fondo, dejar listo, de alguna forma les hace olvidar y borrón y cuenta nueva. No, aquí hay que repensar. Yo tengo una mirada distinta un poquito de Gloria en el texto con respecto al texto. El texto en materias que son muy relevantes, el rol del Estado, la reforma de pensiones, la reforma tributaria que da más atribuciones al Estado, que estaban incorporadas en el texto, fueron rechazadas. Sobre todo el tema de pensiones fue una de las cosas que quizás junto con la plurinacionalidad, le pegó un golpe mortal al texto del borrador y eso estaba en el programa de gobierno y eso fue derrotado. Por eso tiene que haber esa reflexión por parte del gobierno. ¿Cuál de los puntos de la convención del texto del borrador están incorporados en mi propio programa de gobierno que yo deba reflexionar en torno a eso, hacer mea culpa de que en el fondo no está en línea con la ciudadanía y de alguna forma proyectarlo? Estamos en un proceso efectivamente de mucha reflexión en que debe primar, como dice Gloria, el sentido común. Y probablemente los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, se van a sentir incómodos con esto, porque algunos o no quieren avanzar o no quieren dialogar en este sentido y me parece que hay espacio para ello, pero tranquilo, sin acelerarlo y sin que el gobierno de alguna forma trate de cerrar la puerta rápidamente sin hacer su mea culpa, pauteando el trabajo que están haciendo las personas que están delegadas. Quiero preguntarle a Gloria si, además de reflexión, estamos en tiempo de reconfiguración del mapa político. Hoy día, Amarillos por Chile dicen que, bueno, probablemente también van a ser un partido político. Vemos a Carlos Maldonado, que salió del Partido Radical. Hay algo que que están haciendo probablemente como una fuerza política nueva. Hay que esperar que esas cosas pasen para definir, Gloria, cuáles son las fuerzas, dónde van a estar los votos, cuáles son las posibilidades de que ciertas cosas que ya vamos a hablar, como la paridad, los cupos indígenas, la cabida a los independientes, tengan finalmente asidero en este nuevo proyecto?
No, yo la verdad que creo que corren esto por líneas paralelas, porque por un lado nosotros tenemos un Congreso que ya está instalado y ese Congreso tiene determinadas fuerzas, determinadas coaliciones, probablemente un par de parlamentarios tengan la idea, pero hay temas de partido que resolver ahí y a lo mejor hacer otra cosa o configurar dentro de sus partidos nuevas fuerzas políticas. Eso es un camino que yo creo que va en paralelo y probablemente va a ir decantando también en la medida que haya otros procesos electorales en el futuro. De hecho, con esta entrada masiva de nuevos electores, asumiendo que el voto obligatorio llegó para quedarse, probablemente las ofertas políticas van a estar también muy motivadas, probablemente a generar también y leer de otra manera también la sociedad chilena, cosa que yo creo que no había ocurrido en los últimos años. La oferta política estaba concentrada en los que sabíamos que iban a ir a votar, pero no en aquellas personas que se estaban gastando permanentemente en los procesos electorales. Ahora, eso corre en paralelo. El Congreso que está instalado ahora, el Congreso que fue elegido el año pasado, es el Congreso que está llamado y desafiado a tener que llegar a un acuerdo en estas materias. Si es con esa reconfiguración de fuerzas políticas, se verá en el futuro, pero son ellos los que tienen que finalmente generar la certeza, e insisto en la idea, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad que ojalá no se Gloria, deseche. pero la crisis de seguridad, por ejemplo, que está viviendo nuestro país, y es cosa de verlo en los diarios y aquí mismo en los noticieros, ¿de alguna manera puede opacar este derrotero constitucional? ¿Puede pasar a segundo plano o tercero porque la prioridad del país es otra o no? Es que yo creo que, de hecho, yo creo que hay que tratar de explicarse a propósito de lo que decía Rodrigo, que me parece una buena idea, tener que reflexionar sobre lo que ocurrió. Hay que mirar también cuánto de esos, se llaman en ciencia política, los determinantes del voto de corto plazo finalmente influyeron también en lo que ocurrió en estos días. Yo creo que es una súper buena idea, es importante porque es prioridad de la ciudadanía que haya señales concretas sobre temas que son de preocupación para la ciudadanía. El tema de seguridad es uno, el tema de pensiones es otro, llevamos 8 años por lo menos discutiendo una reforma al sistema de pensiones, sería bueno que hubiese acuerdo en el Congreso para poder allanar esa reforma y poder finalmente tener otras pensiones que darle a las personas que están en edad de jubilar a estas alturas. Entonces, creo que hay varias cosas, no es excluyente que el gobierno pueda hacer y tomar esta agenda respecto a que el Parlamento esté discutiendo al mismo tiempo este derrotero para la nueva convención. Creo que hay que buscar no traicionar finalmente las expectativas de las personas, tanto en lo coyuntural como en lo de mediano y largo plazo. Rodrigo, ¿la crisis de seguridad del país podría de alguna manera opacar el cómo se están desarrollando las cosas o cómo le gustaría quizás a la clase política que se desarrollen? Es muy buen punto lo que plantea Gloria, fíjate, porque efectivamente los determinantes de la votación, probablemente el plebiscito, yo insisto, fue un resultado multifactorial. Pero yo creo que hoy los chilenos tienen dos grandes problemas que quejan su vida diaria, pero dos preocupaciones. Una, el tema de la violencia y la seguridad. Cuando vimos que el fin de semana hubo 3 encerronas con 3 asesinatos. Otra es la situación económica, que claramente las cifras económicas de la inflación, el costo de la vida, cada día son más complicadas. Y el gobierno de alguna forma cometió un error desde el punto de vista estratégico electoral, mirándolo ahora con un poquito más de perspectiva, que fue justamente condicionar su programa de gobierno, su accionar o siamesar la gestión del gobierno al resultado del plebiscito. Y yo tengo la impresión de que hubo una evaluación de la ciudadanía también en la votación del plebiscito en cuanto a la opción apruebo o rechazo por parte del gobierno. Por lo tanto, creo que para el éxito de este nuevo proceso, para que avance la discusión, el gobierno no solamente tiene que dedicarse a observar y mirar, sino que tiene que dedicarse a gobernar precisamente con esos temas. Y la violencia y la economía, o sea, hay una pega puntual para la nueva ministra de Interior, Carolina Toá. Me pareció bien las señales que dio ayer en el Congreso de ampliar los estados de excepción en la zona macrozona sur. El ministro Marcel en la reforma tributaria de pensiones, escuchando yo espero también el resultado para que tenga más sentido común que la primera oferta, pueden de alguna forma también influir, pero van por caminos separados. Pero sin duda finalmente pueden configurarse en elementos que tengan de alguna forma comunicación entre los dos procesos. Rodrigo, y para este segundo aire de alguna manera, ¿cuánto va a ayudar esta reconfiguración que ha tenido el Comité Político con la entrada de la ministra Carolina Toá, la ministra Analía Uriarte, una nueva integrante del Partido Comunista y la salida de Revolución Democrática del ministro Giorgio Jackson, que ya no va a estar en las decisiones semana a semana? ¿Eso es para bien o puede ser para mal también? Eso habría que preguntárselo al presidente Boric en unos meses más, pero da la impresión que la experiencia que puede incorporar Carolina Toá y Ana Uriarte, que forman parte de los 30 años que tanto criticó el presidente Boric en su campaña y criticó mucho el ministro Jackson también. De hecho, él hablaba de una distancia moral con sus antecesores. Yo creo que la experiencia siempre aporta a los gobiernos. Por supuesto hay que evaluarlo, pero las primeras señales de prudencia de Ana Uriarte, de tener buena comunicación con el Congreso que carecía el ministro Jackson y la señal al menos de seguridad que ha entregado Carolina pueden ser positivas. Pero
Pero te insisto, el fondo aquí también depende de una decisión del gobierno, de entender lo que pasó esa noche del plebiscito, de la derrota que sufrió el presidente con su mirada y su gestión también en la campaña del plebiscito, y tratar de incorporarlo dentro del futuro del país. Yo creo que estamos en un minuto especial, como dice Gloria, muy relevante en que las miradas de futuro, las miradas que tengan sentido común, y eso para los que están gobernando como los que están pensando este nuevo camino constitucional, va a ser muy relevante. Y creo que entregar experiencia de 30 años va a ser, desde mi punto de vista, pero hay que verlo en la práctica, puede ser beneficioso para el presidente, si en la medida que decida de alguna forma tomar las riendas de los temas que de alguna forma importan a los chilenos el día de hoy. Gloria de la Fuente, en la toma de decisiones finalmente desde el Palacio de la Moneda, ¿qué rol y cuánto poder tiene hoy día el Partido Comunista, que tiene 2 ministras en el comité político, pero tiene problemas el presidente Boric con el presidente del PC? Lo vimos esta semana con las declaraciones por revelar conversaciones privadas finalmente. Sí, que afortunadamente pido excusas, porque yo Sí. creo que una cuestión básica en la política también es la confianza. Entonces, si conversaciones privadas se hacen públicas en este tenor, la verdad es que es lamentable para la generación de confianza, ¿no?, que es necesaria en la actividad política. Reculó y finalmente pidió disculpas y afortunadamente eso fue así. Esperemos que una cosa así no se vuelva a repetir por el bien en el fondo de la relación. Ahora, a mí me parece que más allá de la incorporación o que estén hoy en día 2 ministras que ya estaban desde el principio en el gabinete, tanto la ministra Vallejo como la ministra Janet Jara, hacen una tremenda contribución, ambas de las ministras mejor evaluadas. La ministra Janet Jara ha ido a propósito de su capacidad de generar diálogo con el mundo privado, con los gremios de trabajadores, generar acuerdos importantes, por ejemplo, sobre el tema de las 40 horas, finalmente ha ido generando espacios que son necesarios, es decir, un país como el nuestro, que ha vivido además esta tensión que se ha generado a partir del estallido social, requiere generar espacios de diálogo con todos los actores. Bienvenido que la ministra Janet Jara, que ha tenido en el fondo esta performance, tenga la posibilidad de estar en el comité político. Y lo demás es la configuración que se da a partir del cambio de gabinete. A mí me parece una muy buena noticia que gente con harta experiencia, como Analía Uriarte, como en el fondo la ministra Carolina Toá, logren entrar al comité político. Yo creo que son en eso una contribución. Y además, déjame decirte que me alegro mucho que además el comité político, por primera vez en nuestra historia, esté compuesto por mayoría de mujeres, y eso me parece fantástico. Pero Gloria, ¿y la Como ausencia de revolución democrática dentro del comité político es algo relevante para la marcha del gobierno que está recién comenzando? Además lleva 6 meses y es un partido pivotal. Yo creo que esta relación entre ambas coaliciones todavía es una cuestión a construir, o sea, que haya más ministras de la ex concertación, digamos, en el comité político no genera todavía un arreglo total de la relación, que no ha sido fácil desde el principio. Varios actores lo han reconocido. Por lo tanto, esperemos que esta llegada, más la incorporación, o sea, no se queda de todas maneras afuera, en el fondo, ningún partido, Revolución Democrática tampoco. Lo que pasa es que no está hoy en día en el comité político y más bien el subsecretario Crispi entra a una labor en el segundo piso. Lo que uno esperaría es que en el fondo haya una capacidad de acuerdo relevante, de manera tal de que las dos coaliciones puedan convivir y puedan convivir bien. Retomando el tema constitucional, Rodrigo, ¿qué debe hacer la nueva convención? Que dicen que ya no se va a llamar nueva convención, pero ¿qué deben hacer con el mundo independiente? ¿Llevarlo a los partidos políticos? He escuchado a varios que dicen, bueno, finalmente vimos en la convención que acaba de terminar el 4 de julio que independientes no había prácticamente ninguno, porque todos tenían algún corazón muy marcado. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es un ejercicio y ver cuáles fueron los puntos que de alguna forma hicieron que fracasase la primera convención. Y en esa lógica plantear límites, bordes, y en eso pensar bien cuál va a ser el rol de los independientes. A mí particularmente el trabajo que tuvo la lista del pueblo creo que no contribuyó a una buena discusión. Yo siempre he sido defensor de los partidos políticos como motor de los sistemas políticos, por lo tanto creo que están en ellos saber incorporar independientes, por cierto, cercanos a ellas, pero independientes que no tengan la carga partidaria, con experiencia, que puedan aportar ideas y que de alguna forma no engañemos el sistema. Pero dentro de las listas de partidos políticos. A mí me gusta mucho más la lista de los independientes dentro de la lista de los partidos que la lista independiente, porque las experiencias han demostrado que no existen y que de alguna forma tampoco responden a lógicas para poder dialogar. Y eso fue lo que vimos en la lista del pueblo. Un independiente que sea en la lista de la UDI, un independiente que sea en la lista, no sé, del Partido Radical. Creo que la responsabilidad va a estar bien entregada a los partidos y va a estar en el trabajo de ellos poder recoger personas que con un perfil independiente,
pero con ideas en la convención o en el aparato que exista. Me estoy hablando de convención cuando todo el mundo no ha dicho convención, o los expertos independientes o lo que sea, pueden hacer una contribución. Y creo que lo que ha hecho el presidente de alguna otra forma en esa línea, confiar en el Congreso, los partidos también van en la lógica de empezar a confiar en ellos para este proceso, que son los que tienen la experiencia política del diálogo, de llegar a acuerdos y poder avanzar en una norma tan fundamental como es la Constitución para todos los chilenos. Gloria, ¿coincides con la apreciación que tiene Rodrigo de cómo integrar a los independientes y también cómo integrar a este comité de expertos que parece va a estar sí o sí en el nuevo proceso? Sí, yo el único matiz que tengo es que yo todavía creo que es absolutamente necesaria una nueva convención. ¿Cómo se arme? Yo creo que va a depender fundamentalmente de ese sistema electoral. Ese sistema electoral que debiera ser, a mi juicio, en eso comparto con Rodrigo, debiera tener preeminencia los partidos políticos para poder ordenar, en el fondo, sus listas en el fondo de candidatos, y por lo tanto no es malo, nosotros no lo conocemos en Chile porque no existe de esa manera, pero una lista, por ejemplo, cerrada, eventualmente donde los partidos puedan ordenar o las coaliciones puedan ordenar a los candidatos, puede ser una oportunidad también. Existen otras legislaciones del mundo, cuestiones de esas características le dan preeminencia y relevancia a la identidad de los partidos, a lo que ellos representan, no como hemos tenido en nuestros últimos procesos electorales acá, donde lo que desaparece es la marca de los partidos. Es bueno que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, sepan por quién están votando, quiénes son los partidos que están detrás. Eso, desde la experiencia que hemos tenido hasta ahora, ordena un poco la conversación y creo que es positivo, pero para eso se requiere en este proceso, yo creo, mucha claridad y señales en el fondo que permitan efectivamente contarle a la ciudadanía que aquí se está trabajando bajo un derrotero, un calendario, con claridad respecto al objetivo, que me parece que va a ser clave para que las personas vuelvan a confiar finalmente en la posibilidad cierta de que una nueva constitución finalmente va a ser una mirada donde todos se puedan representar. Bueno, queda harto camino por recorrer. Gloria de la Fuente, Rodrigo Arellano, gracias por conversar y compartir sus reflexiones. Nos queda mucho todavía por seguir conversando, así que nos volveremos a ver. Encantado, cuando quiera. Que esté muy bien, Muchas gracias, gracias. Gloria. Nos vemos, gracias, chao. Adiós, Chao, buenas noches.